Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Está por terminar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sexenio de la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué transformaciones vinieron en los medios de comunicación, en las telecomunicaciones? Vamos a hacer un balance con un experto en el tema, con un investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el doctor Tanius Karam. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Viri Mondragón. Las conferencias matutinas o mañaneras continuarán en el siguiente sexenio, pero bajo un esquema distinto. Así lo informó la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. La mañanera pues es la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también se ha convertido en cierta manera en la mañanera del pueblo de México, porque hay una apropiación de nuestro pueblo de la información que se da ahí y la gente está esperando esa información. Hay también quienes no están de acuerdo con la mañanera y el presidente pues es el presidente, tiene su forma, su estilo propio, y nosotros generaremos un esquema también de información y de otros esquemas de información también importantes, pero con una conferencia de prensa diaria vinculada con algunas otras áreas, y por eso es importante la opinión de la ciudadanía. En conferencia de prensa, la doctora Sheinbaum dijo que la decisión se tomó en consideración de los resultados de la encuesta ciudadana, la cual arrojó una aprobación del 80% para que las conferencias matutinas continúen. Pronto saldrá al aire un nuevo canal comercial de televisión abierta en la Ciudad de México denominado Anesma. Este se podrá ver por la señal 8.4. Anesma es una productora audiovisual propiedad de Antonio Estrella Macías. La empresa ya genera contenidos en internet que no son muy distintos a los que ya ofrecen las televisoras comerciales como TV Azteca o Multimedios. Sin embargo, habrá que esperar a conocer la propuesta de Anesma en televisión abierta y verificar si fortalecen o no el derecho de las audiencias a recibir contenidos plurales y diversos. Uno de los más importantes proyectos de televisión educativa en el mundo, impulsado por el escritor Agustín Yáñez como titular de la Secretaría de Educación Pública, celebra 60 años de vida. Por ello, el proyecto Aprende MX desarrollará del 6 de agosto al 12 de septiembre diversas actividades de aniversario. La directora de Aprende MX, Azucena Pimentel, informó que esta semana comenzarán los festejos con la apertura de la cátedra Álvaro Gálvez y Fuentes en el Colegio Nacional y el lanzamiento el 13 de agosto de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional. Entrevistada por el IMER, Pimentel destacó la labor que ha realizado la televisión educativa en estos años y su aporte con más de 1,600 programas de televisión y radio durante la pandemia de COVID al cerrarse las escuelas. La UNESCO publicó el documento Mapeo de Iniciativas de Alfabetización Mediática e Informacional en Iberoamérica 2023. Este texto recoge y sistematiza las prácticas recientes en alfabetización mediática e informacional en la región y recomienda, entre otras acciones, la inclusión obligatoria de la alfabetización mediática en las políticas públicas y en el ámbito escolar. Entre los hallazgos destacados del mapeo, se identificaron 52 iniciativas que reflejan un esfuerzo coordinado por fortalecer la capacidad de pensamiento crítico de las y los usuarios de Internet. En el caso de México, solo se mencionan las campañas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del SPR y de la Defensoría de las Audiencias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estas fueron tan solo algunas de las noticias más destacadas de la última semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viridiana Mondragón y también, por supuesto, a nuestro invitado, el doctor Tanius Karam, un investigador muy reconocido, muy connotado, con una obra prolífica en materia de medios de comunicación. Y tú has seguido muy de cerca, lo he visto en diferentes artículos que tú has publicado, tanto académicos como en la revista Zócalo, sobre lo que ha pasado en este sexenio. Antes de entrar en detalle, ¿qué palabra o qué frase podría resumir para nuestra audiencia lo que pasó en este sexenio, en este tema? Pues mira, primero que nada, Gabriel, un honor estar contigo, con tu audiencia, un verdadero placer. Fíjate que la palabra, desde el punto de vista analítico, es fascinante lo que estamos viendo. Yo sé que no es la palabra que esperaría cualquier persona, porque analíticamente
este sexenio ha dado muchísima tela de dónde cortar desde una perspectiva no solo sociológica, política, sino también antropológica, cultural. Entonces, en ese sentido se abre un marco que pues tiene a propios y extraños, a veces muy extrañado, por ejemplo, esta comentocracia dominante que no se explica cómo es posible que López Obrador pueda tener más del 50% de aprobación, y yo creo que las variables que explican este fenómeno son estrictamente simbólicas y comunicativas. O sea, la comunicación jugó un papel fundamental. Andrés Manuel ha sido un gran comunicador, eso es lo que se ha dicho. Extraordinario comunicador. O sea, yo no... A ver, esto no significa estar a favor o en contra de, claro. sino por un gran comunicador tenemos un político que es capaz de tener una visión, unos objetivos, acomodar una serie de recursos y manejar las piezas del ajedrez político para que pasen las cosas más o menos en la perspectiva principal que tiene el político. Por ejemplo, otro político que fue muy exitoso en ese sentido, aunque eran otro entorno enteramente distinto, es el caso de Salinas de Gortari. Claro, Salinas de Gortari tenía el Congreso a su favor, todavía era un PRI que empezaba de alguna manera a languidecer, pero aún así tenía todos los hilos. En el caso de López Obrador, ha tratado de reconstituir ese armazón para él tener control del tablero de ajedrez. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de su pragmatismo político y de su eficiencia comunicativa. Ahora, ¿por qué digo esto? Pues básicamente por los índices de popularidad. Es decir, el índice de popularidad es un termómetro de la opinión pública. Y en esto coinciden prácticamente todas las encuestadoras y es uno de los principales indicadores. Ahora, otro indicador, por ejemplo, es un presidente, es un político que sabe exponerse a la gente, es un político analógico, podríamos decir, porque le gusta la plaza. Originalmente López Obrador no era muy exitoso en el manejo de medios, lo de él son estos recorridos que hizo incluso en en los intentos previos como candidato, bueno, recorrió el país arriba y abajo, plaza por plaza. Él dice que conoce todos los municipios de México. Entonces, es ese político analógico que le gusta el cara a cara, que le gusta el acercamiento, que le gusta el contacto y se mueve bien en él, a diferencia de este boato como tradicional del prianismo, por así decirlo, porque en el estilo de comunicar, salvo excepciones, pues han sido muy parecidos, ¿no? Formales, acartonados, etcétera. Y en eso López Obrador creo yo que rebasó por la derecha y por la izquierda. Ahora, pero Carlos Salinas de Gortari tenía todos los medios a su favor. Y aquí ya sé que estamos en una era distinta, en la era digital, donde las redes sociales también han jugado un papel relevante, pero los medios analógicos, es decir, esos medios que soportaron radio y televisión, sobre todo al viejo PRI, ahora se volvieron en contra de Andrés Manuel y sin embargo, como bien dices, mantuvo la popularidad. Sí, fíjate que es un ecosistema distinto, porque ahora hay que sumar los medios digitales que juegan un papel. Y naturalmente hay un grupo de influencers, de youtubers, de muy distinta calidad, calidad, donde tenemos perspectivas a favor de López Obrador, o canales desde mi punto de vista un poco más serios, como Sin embargo, etcétera. Ahora, del mundo contra López Obrador igualmente hay de muy diversa calidad. Digo, por ejemplo, fenómenos como el de Latinos es muy interesante porque este es un canal que prácticamente, o un medio digital, que prácticamente hizo su columna vertebral el ataque a López Obrador. O sea, el tema principal, ya ahorita, bueno, ya han puesto otros contenidos, ya hacen otro tipo de cosas, pero las parodias iniciales, el contenido inicial era directamente. Entonces, es cierto que... O sea, nació para atacar al presidente, ¿no? Nació para eso, ¿no? Entonces, nació de alguna manera para hacer algún tipo de contraataque. En los medios privados tradicionales ha proseguido una perspectiva pues convencional, tú lo ves un poco en Televisa. Por ejemplo, el caso de Azteca es interesante porque el presidente de Azteca, Salinas Pliego, a pesar de todas estas dificultades, nunca se han atacado frontalmente. Siempre pero así. sí lo ha atacado en pantalla, ¿no? Sí, más pero, o menos, digo, cuando fue, por ejemplo, lo de la pandemia, sí, ¿no? Y Javier Alatorre no le haga caso a López-Gatell, y entre otras. Sí, pero nunca a ver, insultar no es la palabra, nunca ha atacado directamente la persona de López Obrador con nombre y apellido. Puede hacer crítica, y lo mismo
Y lo mismo López Obrador. Incluso ha llamado alguna vez a Javier Alatorre, lo llamó mi amigo. Sí. Este tipo de cuestiones. Entonces yo por ahí tengo un texto donde hablo de esto de amistades peligrosas, ¿no? Porque ciertamente son claras las diferencias, pero en ese sentido el nivel del pragmatismo político que tiene López Obrador, yo sé que a los enemigos de López Obrador no les gusta apelar a cierta genialidad, pero desde mi punto de vista, en cuanto a ese pragmatismo que raya en el cinismo efectivo, sí tiene rasgos muy particulares y específicos, que si tú estás únicamente en el polo de a favor, muy a favor o muy en contra, no los alcanzas a ver. Necesitas matiz, necesitas distancia, necesitas ver en lo... A ver, por supuesto que López Obrador comunicativamente ha tenido errores y es imposible no tenerlos, porque tú no puedes hablar 3, 4 horas diarias, bueno, no 4, pero de menos son 2, y no equivocarte, no contradecirte. Porque estás sumamente expuesto. Entonces, cuanto más te expones, es más fácil un traspié. Entonces, claro, lo que pasa es que la mañanera, que es otro fenómeno, o sea, fue una versión 2.0 respecto a lo que vivimos cuando él era jefa de gobierno en los primeros años de este siglo. O sea, es un traje a la medida que supo generar para establecer un contacto directo, rebasando a los medios y centralizando la agenda. Claro, tú lo puedes ver, digamos, con cierta perversidad desde el punto de vista de la opinión pública, porque ciertamente es un escenario controlado. Sí. No es tan libre. Aún así va la gente, dice sus cosas. No, y digo, se ha confrontado con algunos periodistas, ¿no? Por ejemplo. Es correcto. Pero bueno, este tema ahí hay incluso periodistas que han hecho recuentos de imprecisiones o falsedades. Animal político, por ejemplo. Esto es inevitable cuando tú hablas 2, 3 horas prácticamente diarias. O sea, los días sin mañanera han sido muy pocos. En estos días también se discutía si la presidenta electa iba a tener esta estructura de comunicación. Me parece que aunque la tuviera, no puede ser igual. Ahora, hay que decir, por ejemplo, que en el caso de los gobiernos del PRI y el PAN, intentaron servicios de vocería con muy poco éxito. Sí. Así, si mal no recuerdo, el caso de Vicente Fox y el caso de con Rubén Aguilar, ¿no? Correcto. El presidente, lo que quiso decir el presidente. Lo que quiso decir. Incluso así se llama una columna que tiene Rubén Aguilar, por cierto. Ya tenemos que hacer la pausa. Tanius Karam, por favor, no se vaya. Vamos a seguir haciendo este balance sobre esta relación de la 4T, el presidente López Obrador, los medios de comunicación, ¿qué cambió con respecto a sexenios anteriores? No se vaya. Hola, hoy quiero platicarte sobre el embarazo en niñas y adolescentes. Este es un problema de salud pública que conlleva riesgos físicos para las mujeres, reduce sus oportunidades educativas, genera condiciones precarias en el empleo, las expone a sufrir violencia por parte de sus parejas y a una mayor dependencia. Según la Secretaría de Salud, solamente en 2023 se registraron 8,300 nacimientos en madres que tenían entre 9 y 14 años de edad. Por ello, el gobierno federal elaboró la Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres o Embarazadas menores de 15 años, mejor conocida como la Ruta NAM. Para que cuando una niña que está embarazada o que ya es madre y que tiene menos de 15 años sea identificada, las instituciones públicas se coordinen para atenderla y protegerla, tanto a ella como a sus hijas e hijos. Es decir, que se les garanticen los servicios mínimos de salud, permanencia en las escuelas, acompañamiento psicológico y jurídico. Si tú conoces a una niña o adolescente menor de 15 años que esté embarazada o que ya es madre o que fue víctima de violencia sexual, acércate a las secretarías ejecutivas del CIPINA de tu estado y consulta nuestro sitio de internet. Y recuerda, niñas sí, madres no. En los medios públicos y CIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias por continuar en Media 20.1. Recuerde que este programa se estrena todos los jueves a las 9 de la noche, repetición los sábados en el mismo horario. Los martes también nos puede ver en Congreso TV, que es el canal del Congreso de la Ciudad de México, y los miércoles nos puede ver en TV WAP. Allá estamos a las 19:30 horas. Y recuerde que también los jueves estamos con Deyanira Morán. No siempre estamos, pero también Deyanira comenta qué se va a abordar ese día en Prisma RU de Radio UNAM.
Un gran saludo a nuestro medio hermano. Tanius Karam, bueno, ¿y qué pasó con los medios públicos en este sexenio? ¿Tú cómo los viste? Hemos hablado de los medios comerciales. Por cierto, me gustaría, ahora que nos digas de medios públicos, también, ¿qué piensas de Televisa, particularmente Televisa? Claro, mira, hay varios aspectos en el tema, digo, ya hemos mencionado en el primer segmento el éxito comunicativo, la eficiencia, la popularidad, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los claroscuros? Bueno, a nivel contextual, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión no ha mejorado sensiblemente en cuanto a las garantías individuales de los comunicadores. De los periodistas, ¿no? Periodistas. Es decir, sigue existiendo una gran impunidad. Existiendo. Y esta violencia es, por ejemplo, conforme tú te vas a ciudades más pequeñas, el riesgo que corre el periodista es mayor. Sí. Probablemente en los grandes medios, etcétera. Bueno, ya ves que hasta el famoso comunicador Ciro Gómez Leiva fue objeto de un atentado, pero aún así en Veracruz, en Sinaloa, en Zacatecas, esa violencia estructural se traduce en los medios locales donde los periodistas tienen un gran riesgo. Eso no se pudo atender. Ahora, con respecto a los medios, ciertamente hay un principio de libertad de expresión, que no es una concesión de este gobierno, sino forma parte de un proceso cívico. Y en ese sentido, pues bueno, López Obrador ha sido muy cuidadoso, pero él tiene este estilo, no de una violencia directa, pero sí de una violencia como más cuidada con cierto tipo de comunicadores cuando no está de acuerdo con ellos. Sobre todo los grandes medios, ¿no? Y algunos de estos grandes No, y te pongo dos casos, ¿no? Por ejemplo, muy distintos entre sí. Uno, este famoso youtuber Chumel Torres, que fue era uno de los principales youtubers de noticias, etcétera. Se enfrentó a una situación, tuvo asegúnes. A ver, no vamos a hacerle la crítica, que es ciertamente objeto de crítica, pero por ejemplo, el caso de Carmen Aristegui es muy interesante. Una periodista que incluso cuando López Obrador era candidato le dio espacio y que, claro, ya a la hora del pragmatismo político, López Obrador hace una separación política muy clara, muy tajante, o sea, no se anda con medias tintas, o sea, subrayo el elemento del pragmatismo, ¿no? Ahora, con respecto a los medios públicos, me parece que, digamos, a ver, por ejemplo, el caso de Canal 11, que en realidad tiene un régimen mixto, sí asumió una postura, a ver, no quiero decir oficialista, pero muy progubernamental. Como lo era antes, de alguna manera. Como lo era antes. Sí, pero muy marcado, ¿no? muy marcado. Por ejemplo, recuerdo el incidente que hubo con esta comentarista de Primer Plano, María Amparo Casar, la manera como las noticias frasearon el que permitían que esta comunicadora siguiera en este programa emblemático de Primer Plano que lleva más de 20 o 25 años, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ciertamente tiene formas. Ahora, hay otras formas, por ejemplo, la situación que hubo, creo, con la revista Nexos, que ahí no tanto que se violentara el derecho, pero se dejó de proveer de publicidad gubernamental. Sí. Bueno, de hecho, a muchos medios, ¿no? Por ejemplo, eso ha sido, a ver, dentro de los pros, la disminución del gasto en publicidad gubernamental. Sí. Eso me parece que eso ha sido positivo y claro, algunos medios que estaban acostumbrados a este modelo de comunicación lo han acusado. Ahora, de manera paralela, bueno, si por ejemplo, como ejemplo el caso de Nexos, de Aguilar Camín, etcétera, pues viene una denuncia pública contra el director de esta revista respecto al modo de interacción que tenía con presidentes anteriores. Héctor Aguilar Camín, ¿no? Sí. Era muy salinista. Es ahí donde de alguna manera tú dices, bueno, a ver, tú sigues haciendo tu trabajo, simplemente no te doy más dinero, que eso, a ver, algunos incluso hasta lo podemos aplaudir, pero en paralelo viene esta especie, no quiero decir campaña, quiero decir digamos, estilo de ir directamente, es decir, López Obrador innovó en un estilo político directo, más confrontativo, yo lo llamo muy analógico, ¿no? De que si no estoy de acuerdo te lo digo, y claro, entonces eso ha sorprendido a algunos, ya ahora estamos un poco acostumbrados, y bueno, cuando a la gente le va bien no dicen nada, pero cuando a la gente le va mal la denuncian, por ejemplo, me acuerdo hace poco puso una carta que había intercambiado Aguilar Camín con Salinas de Gortari. Sí, claro. Bueno, o sea, no sabía si reír o llorar. Entonces, eso es lo que ha pasado, digamos, con los medios privados. Te digo, no pudiéramos decir que es el mejor de los mundos posibles, porque dista de ello. También es cierto que, por ejemplo, en materia de política de comunicación no ha habido un avance significativo, es decir, no siento yo
que de alguna manera, todo lo contrario, digo, estábamos conversando ahorita en el corte el tema de los organismos autónomos y lo que va a pasar con el IFETEL. Digo, eso creo yo que no es una buena noticia en el fondo. Eso, ¿por qué no le dices a la audiencia, digamos, cuál es la relevancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones y cuál es la pertinencia o no de conservar a un órgano de esta naturaleza? Que finalmente forma parte de una iniciativa que mandó el presidente de la República desde febrero y que podría tener una salida en este periodo del mes de septiembre, en el que todavía está el presidente López Obrador, pero ya con un nuevo Congreso y con una mayoría para hacer realidad el llamado Plan C. Mira, yo creo que el caso del IFETEL, obviamente podemos ver elementos a favor y en contra. A favor, por ejemplo, la famosa ley secundaria del 2014 establece por primera vez en un cuerpo constitucional los derechos de las audiencias, el famoso artículo 256, creo, que eso me parece que pues López Obrador nunca ni lo ha referido ni lo ha considerado. Ahora, ¿cuál es la crítica que hace López Obrador principalmente al IFETEL? Que en el caso de los grandes monopolios, este instituto no ha logrado diezmarlos. Es decir, que América Móvil, los grandes consorcios de toda la vida incluso siguen hasta Televisa, ¿no? Prácticamente iguales y por más que ha habido llamadas a la desconcentración, etcétera, no ha sido efectivo. Pero a ver, es esta lógica, esta manera como opera. Bueno, y también dice que cuestan mucho, ¿no? Y que cuestan mucho. Pero claro, López Obrador, yo creo que dentro de este pragmatismo, los temas que piden matices, por ejemplo, estoy pensando en los temas de género, derechos de la mujer y demás, que no le entra, ni le interesa entrar. Niñas y niños, tampoco. No, o sea, sabe en el pragmatismo, sabe que si se mete puede resbalarse y puede caer. Entonces, lo mismo opera aquí, juega con argumentos, pero no ve todos los beneficios que ha tenido un instituto como este. Entonces, lo mismo sucede con el tema del Instituto de Transparencia, que fue, de hecho, imagínate, se le criticó a Fox cuando se creó primero el Instituto Nacional, todavía no era federal, eso vino mucho después, pues que era un paso mínimo que había dado en materia de derecho de la información. Bueno, en el sexenio de Peña Nieto se logra algo muy importante, que era una demanda histórica. Entonces, que de alguna manera López Obrador no reconozca esta lucha histórica de la sociedad por hacer valer cierto tipo de derechos, a mí me parece excesivo dentro del pragmatismo político que le puedo conceder. Aún así, desde mi punto de vista, no se justifica la desaparición de un instituto, o sea, creo, lo hemos escrito y no soy el único que lo dice. Bueno, si hay errores, si hay cuestiones de que se puedan reducir de presupuesto, etcétera, pues que se hagan los ajustes necesarios. Pero estás entre corregirlo y quitarlo, pues ahora sí estás optando por matar al niño enfermo, ¿no? Claro, y sobre todo porque el instituto se crea en un contexto en el que el presidente de los antiguos regímenes son los que daban las concesiones, por ejemplo, de radio y televisión. Era una especie de componenda, favores políticos, premio y castigo. Se le quita, se le extirpa al gobierno, se crea el órgano autónomo. Y lo cierto es de que, como bien dices, ha habido avances en varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, que a mí me parece quizás el más significativo, ha sido una mayor atención a los pueblos y comunidades indígenas para que tengan sus estaciones. Y esto, pues si garantizan que va a continuar en la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, estaría bien, pero eso no es una garantía. Ni que tampoco pues se acabe esa discrecionalidad que existía antes. Entonces se presta, decían nuestras abuelitas, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y ciertamente, al tú querer concentrar algo que de hecho, acuérdate en la época en la que la famosa subsecretaría de Comunicación de Gobernación monitoreaba, etcétera, entonces hay el temor de que eso se pueda repetir. Ahora, no dudo en la buena, mala intención, no hay forma de saberlo si el presidente qué tiene en la cabeza, pero simplemente algo que costó tanto a la sociedad, me parece que no es justo por esos esfuerzos históricos, entre los cuales ha participado, por supuesto, la academia, las asociaciones académicas, etcétera. Me parece que no hace un favor a esos esfuerzos históricos que vienen incluso de mucho tiempo atrás. Sí, desde los años 70 prácticamente. Por ejemplo, Beatriz Solís no sé cuántos años lleva hablando de derechos de las audiencias, etcétera. En fin, entonces coincidiría contigo que es una cuestión peligrosa, que el gobierno está reflejando quizá una falta de sensibilidad respecto a esos elementos, que regresar esa estructura al gobierno no es necesariamente lo que conviene a la democratización del país. Muy bien, entonces,
un sexenio fascinante y de claroscuros, como nos estamos... En materia de comunicación. Exactamente, en materia de comunicación. Tania Uzcaram, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriel, un honor haber estado contigo. Por acompañarnos en este programa, te esperamos pronto. Ojalá. Muchas gracias y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.